Bienvenidos al tercer episodio de Lejano Este. Desde el corazón de la Ruta de la Seda, os habla Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. En este episodio voy a tratar el tema de la pobreza en China. Tras la entrevista que me realizó Mónica Terribas en Els Matins de Catalunya Ràdio, algunas personas me pidieron que aclarara la afirmación sobre si los pobres en China viven realmente mejor que los pobres de España, que pese a estar algo descontextualizada, fue portada en diferentes medios y fueron muy interesantes los debates que se crearon también entre la comunidad de expatriados en China. En este episodio no vamos a hablar sobre lo que dije o no dije, que también. Pero aprovechando la polémica, haré hincapié en lo que significa ser pobre y sobre todo, lo que significa ser pobre en China. Empezaré repitiendo algo que siempre digo. China es un continente, demasiado grande para generalizar. Cada extranjero vive su propia experiencia en China, y es posible hablar con dos extranjeros que te cuenten experiencias opuestas y las dos sean ciertas. También, obviamente, es posible que ninguna lo sea, ya que de la misma manera que en la era de Internet todos creemos ser unos expertos en nutrición, política o medicina, la economía no se salva, y todos tenemos opinión. Yendo al tema de la pobreza, en primer lugar deberíamos ser muy cautos con este término que suele utilizarse muy a la ligera sin que todos los participantes de una discusión tengan la misma definición sobre el mismo. Si nos vamos a la RAE, pobreza nos remite a pobre, y en pobre encontramos que es el necesitado, y aclara el que no tiene lo necesario para vivir. De nuevo, esta definición deja muy abierto el término, porque podría desde no incluir a nadie, ya que todo el que no tiene lo necesario para vivir, por el mismo significado del término, ya habría muerto. De estar vivo tendría lo necesario para vivir, y por tanto no sería pobre. Como digo, desde no incluir a nadie hasta incluirnos a todos, porque ¿a quién no le falta algo para vivir? Un coche, un móvil nuevo, una pareja, salud, trabajo, en fin. De hecho, es tan difícil definir qué es ser pobre que se producen convenios para poder etiquetarnos y así decidir lo pobres que somos. Existen como mínimo 3 formas de medir la riqueza desde el punto de vista material. Por nivel de rentas, es decir, ingresos, por nivel de patrimonio y por capacidad de consumo. Son tan diferentes estas mediciones que, por ejemplo, en términos de desigualdad, vemos que si en ingresos España es uno de los países más desiguales de Europa, en riqueza, en cambio, es uno de los países más igualitarios, por encima de países como Alemania o Dinamarca, mucho más desiguales. Aunque intuitivamente tendamos a pensar lo contrario. Como siempre, dejo todas las referencias con links en las notas del programa. Medir la pobreza es mucho más complejo, y hay muchos más convenios de medición. En función al país o la organización que mida, podemos hablar de pobrezas relativas o absolutas. El Banco Mundial mide la pobreza extrema, y algunos países se rigen por un sistema de líneas de pobreza, pobreza multidimensional y pobreza combinada. Además, hay métricas de riesgo de pobreza, riesgo de exclusión social, que complican todavía más las comparativas. El sistema más común, cuando en las noticias nos intentan impresionar con un dato, es el de pobreza extrema. Suele asociarse a las personas que viven con menos de $1 estadounidense al día. Pero no es del todo así. También habremos escuchado $1.25, $2 y otras cifras. Esto sucede porque necesitamos asociarlo al precio del dinero en cada momento, ya que $1 tenía diferente valor hace 100 años que ahora. Así, cuando hablamos de $1 al día, nos referimos a $1 de la economía americana de 1995. Y cuando lo hacemos en $1.25, nos referimos a 2005. Bien, hablemos de China. La pobreza extrema en China es menor del 1%. Para que os hagáis una idea, Estados Unidos está en torno al 5,4%. De nuevo, dejo links a todos estos datos en las notas del podcast. Lo que quise explicar durante la entrevista en Catalunya Ràdio. Y desde aquí mando un saludo y un beso enorme a Mónica Terribas, que me trató genial, me hizo sentir como en casa y espero volver y seguir cooperando en su programa. Bien, lo que intenté explicar aquel día es que los occidentales nos dedicamos a crear sistemas de medición, conceptos, métricas, que funcionan razonablemente bien en nuestras economías y son relativamente aplicables a países vecinos.
De esta manera podemos ver si España crece más que Francia, si el nivel de desempleo en Chile mejora con respecto a la Argentina, etc. El fallo sucede cuando intentamos extrapolar estos conceptos a China. Nos perdemos, ya no porque los conceptos muchas veces no tengan sentido, sino porque la toma de datos de esos conceptos es muchas veces distinta o incluso imposible. Y tras años de experiencia en China, viviendo en diferentes provincias y sobre todo en el interior del país, te das cuenta que esos sistemas que menciono patinan y patinan considerablemente. Y esto no es algo que me invente yo en casi una década y media de inmersión, es que el propio primer ministro chino sustenta mi tesis. Dejo en las notas del programa un artículo que escribí hace 2 años, donde entre otras cosas destaco cómo el actual primer ministro, Li Keqiang, a través de unos mails filtrados por Wikileaks, pone en duda que el sistema de medición de PIB en China sea efectivo y, lo que es peor, que el sistema actual arroja unos datos exagerados. Esta filtración, bajo mi punto de vista, una de las noticias más relevantes de la última década, apenas pasa desapercibida en la prensa mundial por el escándalo que podría suponer pensar que China crece al 3 y pico % en lugar del 6,5 o del 7, según las métricas convencionales. No quiero entrar ahora en todo lo que supone esta disonancia de datos. Ahí dejo el artículo para quien quiera analizarlo. Lo que pretendo es que entendamos que no es solo el PIB, que posiblemente sea una de las métricas más estudiadas y analizadas del planeta, lo que se está midiendo mal en China. Es todo. Y de ahí mi discrepancia a asociar a pobre famélico todo lo que nos dice la prensa que es pobre en China. Pero es que no es la pobreza, que es algo que, como hemos visto, es relativo, opinable y por tanto manipulable a nuestro gusto. Es que la población de Shanghái o Beijing es una, según las cifras oficiales, y otra, un 30 o un 40% mayor, según las oficiosas. Es que la ley del hijo único, tan estricta y ordenada por el férreo sistema comunista, es una broma en provincias del interior donde las familias han tenido 5, 6, 7 o los hijos que han querido durante todo el periodo de vigencia de la ley. Cada vez que leo un medio internacional hablar del 20% de desempleo en China, me pregunto qué China conocen, cuando hablamos de un país con un desempleo negativo que rompe los estándares occidentales. Es tan paradigmática la limitación de nuestro lenguaje cuando lo usamos de herramienta de análisis en China, que nos bloqueamos cuando intentamos definir si Hong Kong es o no es un país. Este problema no sucede únicamente con China, pasa en muchos países. Por ejemplo, según el sistema de medición actual, la destrucción de recursos naturales incrementa el PIB de un país. Esto en el primer mundo, donde ya se han agotado la mayoría de recursos naturales y se vive principalmente de la industria secundaria, terciaria o de agotar los recursos naturales de otros países, tiene sentido. Pero en el tercer mundo no. No solo es una medida errónea, sino que además es muy tramposa. Porque de alguna manera estas mediciones incentivan a que países subdesarrollados consuman sus recursos naturales, o entre paréntesis que nos los vendan, para poder mostrar unos números positivos de su gestión. De esta manera, talar bosques, contaminar ríos, destruir costas realizando pesca intensiva, todo va a generar Producto Interior Bruto sin que importe el futuro. ¿Y por qué pasan por el aro de estas mediciones? Pues porque las ayudas al subdesarrollo van habitualmente unidas a estas métricas, creadas por países donde, de nuevo, sí tienen sentido. Decía Keynes, en la teoría de la ocupación, el interés y el dinero, que era mejor hacer un pozo y volverlo a tapar que tener a gente desocupada. Y desgraciadamente algo que podía tener sentido en la Inglaterra de los años 30 es una aberración si se sigue practicando a día de hoy en todo el planeta. Porque cavar un agujero y rellenarlo genera PIB. Porque el PIB es igual a creación más destrucción, en lugar de ser igual a creación menos destrucción, como cualquier niño podría razonar. ¿Y por qué el PIB es igual a creación más destrucción? Porque en el primer mundo hiperregulado y entre comillas adulto no se pueden realizar acciones destructivas con la única intención de generar PIB. No se pueden también entre comillas. Esto de nuevo, si lo extrapolamos al tercer mundo, no siempre es así. Si para obtener un crédito necesito crecer, talaré un bosque entero y te venderé la madera. Si además obtengo una subvención para descontaminar un río, mi motivación será contaminar más y más ríos para obtener más y más subvenciones. Algo que en economía se llama la ley de consecuencias no deseadas. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque los perfectos sistemas de medición de Occidente no son extrapolables a según qué países. Esto, como os decía, no solo pasa en China, pasa en muchísimos países, pero es que en China se acentúa. Y si no entendemos esto, nos sucederá lo que ocurre en lugares como Camboya, que para una población realmente pequeña de unos 15 millones de habitantes existen 3.500 ONGs. Ojo, 3.500.
el país con más ONGs del mundo, creo que empatado con Angola o un país africano, en un territorio realmente pequeño y que desgraciadamente no soluciona absolutamente nada. De nuevo otro ejemplo de personas del primer mundo con muy buenas intenciones, aplicando recetas del primer mundo en el tercer mundo con resultados nefastos. Precisamente por esto, seamos muy cautos cuando hablamos de la pobreza en China. Ni siquiera hablo de ser respetuosos, solamente cautos. Os voy a poner otro ejemplo. Si intentamos traducir tenedor y cuchillo, nos puede ayudar a sobrevivir en China, pero no nos ayudará a entender a los chinos. Si intentamos traducir tenedor y cuchillo como palillos, nos equivocaremos. El ejemplo me sirve porque es muy visual. En China se come de otra manera. Pensamos que el chino es un idioma complejo y que esa barrera idiomática nos va a suponer muchísimos problemas en nuestras relaciones con ciudadanos chinos. Pero la barrera cultural es muchísimo más intensa que la idiomática. Y aquí fallamos. Y adaptamos tenedor a chopsticks. Y pensamos que ya nos hemos adaptado a la comida china, sin entender que los palillos son mucho más que una traducción del utensilio occidental. Los palillos chinos son capaces de cortar cualquier tipo de comida que ponemos en nuestro bol. Y eso ocurre porque la comida se cocina durante más tiempo, principalmente se hierve, y eso provoca que nuestro estómago trabaje menos. El palillo no es el origen, sino la consecuencia de un modo de cocinar. De la misma manera, la comida que entra en porciones menores en nuestro estómago y es más fácilmente digerible, no requiere agua como acompañamiento, como si lo hace ese entrecot occidental. Es un ejemplo básico, como digo, llevado al absurdo, que me veo obligado a comentar cuando el dueño de una bodega me dice, pues si no beben vino, habrá que enseñarles a comer con vino en vez de agua. Claro, yo me veo en las de cómo le explico a este empresario que los chinos no beben agua cuando comen. En fin, como os decía, traducir la cultura es mucho más complejo que traducir una palabra. Volviendo a la sociedad china y sus niveles de pobreza, para entender la realidad china y cuantificar su nivel de pobreza, tenemos que reflexionar sobre cómo es la toma de datos que nos da ese resultado de nivel de pobreza. Cómo funciona la economía china, cómo funciona la emprendeduría en este país, cómo funciona la economía sumergida, cómo funciona la vejez, cómo funcionan las familias y todavía más, cómo funcionan las jerarquías familiares. En la entrevista de radio no contaba con todo el tiempo que tengo ahora para expresarme y comenté como ejemplo el caso de los jubilados chinos. En China hay 200 millones de personas por encima de los 60 años. Estas personas en su gran mayoría están retiradas, trabajan en el campo o ayudan en el cuidado de sus nietos. Oficialmente no tienen ningún tipo de ingresos. Estas personas son oficialmente pobres y probablemente la mayoría oficialmente pobres miserables. Es decir, si definíamos pobreza extrema como personas con menos de $1 al día con las salvedades que ya hemos comentado, sí, ellos son parte de esa pobreza extrema. Sin embargo, si nos acercamos a la China rural, ojo, no hablo de esas ciudades de 1,5 millones de habitantes que ni salen en los mapas y que consideramos aldeas en China, en esa broma tan común. No, hablo de aldeas reales, de 300 habitantes. Estuve viviendo en una de ellas algo más de un año, y yo realmente recomiendo hacer ese ejercicio. Perdernos conduciendo por China y pasarnos por una aldea aleatoria en la China interior. Y veamos cómo viven esos jubilados, con oficialmente menos de $1 al día. Nos llevaremos una sorpresa cuando veamos su tele de plasma, su móvil, la nevera llena de productos de muchísima mejor calidad que los que obtenemos en un supermercado en Shanghai, y será probablemente difícil que nos escapemos de ser invitados a tomar un té o, en el mejor de los casos, a unirnos en el patio a una de sus partidas de mahjong. Cuando nos estalle la cabeza, entenderemos que si ese anciano cobra menos de $1 al día, alguien está pagando esos gastos. Y aquí entra el tema que comentaba de las jerarquías familiares, el respeto por los mayores. Que por la herencia comunista todos esos ancianos tengan casa propia, pagada. Que no exista la palabra hipoteca en su concepto vital. En fin. Con respecto a la gente joven, la explicación todavía es más fácil. Si, como decimos, el nivel de desempleo en China es negativo, todo el que quiera trabajar tiene opciones de hacerlo. Hay una dificultad extrema para empresarios de todo tipo de sectores para mantener su plantilla estable, teniendo en cuenta que un trabajador despedido encuentra trabajo al instante. En las entrevistas de trabajo que realizamos debes confirmar al entrevistado el trabajo en el mismo día, o lo pierdes. Se dan situaciones rocambolescas, difícilmente explicables y desgraciadamente son habitualmente explicadas por personas con muy poca experiencia en China. La tasa de volatilidad de empleo es la mayor del mundo. Los trabajadores se van porque saben que tienen trabajo donde quieran.
Si me permitís, voy a explicar un concepto básico de economía. Cuando un bien es escaso, tiende a subir su valor, y la reacción natural del ser humano es conservarlo. En China, el trabajo es un bien abundante, y por tanto tiene un valor muy bajo. Existe una generación de jóvenes que cada vez que ha perdido su trabajo, han encontrado otro el mismo día, e incluso han visto cómo varias empresas se peleaban por él o por ella. Esto explica también por qué los chinos son tan proclives a emprender. Colocándonos en su lugar es comprensible. El backup lo tenemos gracias a ese nivel de desempleo negativo. Es decir, siempre pueden volver y accederán rápidamente a un nuevo empleo. Y volviendo al tema de la pobreza, donde el trabajo sobra no hay pobreza. Donde el empresario no tiene ningún poder sobre el trabajador porque éste puede irse y encontrar trabajo justo enfrente en unos minutos, no es un país pobre. Siempre digo que el problema en Europa es que como no ha pasado nada en los últimos 30 años, pensamos que tampoco ha ocurrido nada en el resto del mundo. Y nuestro eurocentrismo nos hace pensar todavía que China son fábricas de niños cosiendo balones 16 horas al día, cuando la realidad es que en China los trabajadores tienen muchísimos derechos, o como mínimo muchísimos más de los que pensamos, ya que los derechos no se los dicta ningún convenio colectivo, sino que se los ganan ellos mismos en una negociación empresario-trabajador donde la oferta de empleo supera con creces la demanda. La imagen de China como un lugar con una gran clase alta y una clase baja que vive en la miseria es una imagen completamente distorsionada, que es ignorante y es ofensiva. Y esto es lo que llamo la triple falacia de desinformación sobre China, que se basa en confundir la China subdesarrollada con la China interior con la China rural y la China rural con la China pobre. Obviamente en China hay pobres miserables, y estos pobres miserables viven de forma angustiosa. La mayoría de las veces, esta pobreza está asociada a problemas de salud. Es decir, si como ya he argumentado, en China hay un nivel de desempleo negativo, y bajo mi punto de vista, la pobreza es ausencia de trabajo, los pobres que existen en China lo son porque no pueden trabajar, sean niños, ancianos o personas con problemas de salud. No voy a entrar en este episodio en el sistema de salud chino, que es básicamente desastroso. Pero básicamente mi tesis es que no todos los pobres, que nosotros englobamos en esos 1.000 millones de pobres, 700 millones de pobres o X cientos millones de pobres, y eso es lo que en una entrevista de radio no te da tiempo a defender porque no puedes hacer un speech de 20 minutos, porque básicamente no le interesa a nadie tu opinión tan intensa o si quieres tan profunda sobre un tema concreto. Es que de todos esos pobres hay una parte mayoritaria en la que la toma de datos se hizo de una forma errónea. Es decir, si esos son los pobres que consideramos que hay en China, entonces ya no es que esté bien descontextualizada la frase donde digo que los pobres de China viven mejor que los pobres de España. Es que entonces la clase media española vive peor que un pobre chino. Y eso no solo lo defendería en cualquier foro porque es mi percepción, sino principalmente porque es la realidad que vivo todos los días. Alrededor de mí viven personas que figuran como pobres según las estadísticas, familiares directos o amigos personales que viven tan bien o mejor que yo y no tienen absolutamente ningún ingreso mensual. Lo que intento cuando critico estas estadísticas o cuando realizo publicaciones donde pongo en duda informes de analistas sobre China es que tienen cero información de campo. En fin, el big takeaway de hoy, la lección a aprender y a recordar, estéis o no de acuerdo con lo que digo de la pobreza, es que los conceptos que creamos en Occidente para medir las realidades sociales que funcionan de forma efectiva en nuestros países, muchas veces no son extrapolables a China. Y aquí me despido. Podéis encontrarnos en Facebook Sede en China, Twitter @Sede en China o a través de email sedenchina@sedenchina.com. Os dejo con un proverbio hindú. Hay que desconfiar 7 veces del cálculo y 70 veces del calculador. Gracias y hasta pronto.